Buenos Aires, en zona norte, en lo que es la zona casi de Don Torcuato. Estoy en la iglesia de Barrio Ibáñez. Y bueno, trabajo con adolescentes, mi trabajo como psicóloga atiendo niños y adolescentes. Y la palabra que quería compartirles hoy, eh, la, la resumí en el título de Palabras que dejan huellas. ¿Cómo hablar con nuestros adolescentes? Y sí tiene que ver con algo que hace poquitos meses, más o menos 2 meses en este último tiempo, me pasó de encontrarme mucho con las familias, con los chicos que atendía, que me dejó movilizada. Y bueno, después cuando Andrea me mandó mensajito, la verdad era que el Señor puso eso en mi corazón. Espero que bueno, en las oraciones estaba esto, ¿no? Que pueda ser de bendición para nosotras, para también poder ser de bendición para con los adolescentes que tengamos alrededor nuestro, porque quería invitarlas a reflexionar sobre el poder que tienen nuestras palabras, el poder de nuestras palabras como madres, como abuelas o como tías, como líderes o referentes en la vida de los adolescentes que nos rodean. La pregunta que me hacía era, ¿qué marcas estamos dejando con nuestras palabras? ¿Qué marcas? Porque las palabras, ahora vamos a ir viendo juntas, ¿qué huellas estoy dejando con mis palabras? ¿Y cómo entonces puedo comunicarme con los adolescentes? Esto igual va a aplicar, Dios permita que también, bueno, podamos todas llevarlas a cualquier vínculo que tengamos, porque es aplicable a todos nuestros vínculos, pero pensando específicamente en los adolescentes, que ahora les cuento por qué. Pero entonces, ¿cómo comunicarme de una manera asertiva con los adolescentes? Y que nuestras palabras sean para afirmar su identidad en Cristo, porque lo necesitan mucho en esta etapa. Entonces es reflexionar sobre nuestras palabras para sembrar en ellos con propósito, que nuestras palabras siembren el propósito de Dios para sus vidas. Y bueno, como les comentaba, esto me pasaba, lo iba pensando más en profundidad en estos últimos meses, cuando tenía ciertas conversaciones con algunos de los chicos, ¿no? De cómo habían muchos que estaban heridos por comentarios que recibieron desde niños y que se acordaban ahora en esta etapa de su adolescencia o juventud palabras que los hirieron y que los marcaron, tal vez sin querer, ¿no? por sus papás o por algunos amigos o referentes. Entonces, me encontraba, por ejemplo, les cuento, una jovencita que muy, muy insegura en la actualidad y que pasa mucho calor y no se anima a usar remera, por ejemplo, por palabras como de su mamá sin querer no se dio cuenta, pero le había dicho, ¿vas a usar esa remera con esa panza? Y a la nena le quedó marcado eso. Ahora que es más adolescente y la imagen, que ahora vamos a ver eso, la imagen se pone, es fundamental cómo se ven a sí mismos. Y esa palabra la marcó. O por ejemplo, también un jovencito que hoy en día tiene mucha dificultad para comunicarse y expresarse, pero lamentablemente en el vínculo con sus papás tiene frases como, no te quiero escuchar, cállate, anda a tu cuarto, porque capaz se pierde la paciencia, pero salen frases que uno en momentos capaz de enojo, uno dice cosas que marcan, y a un corazón capaz que en un momento frágil o vulnerable, marcan. O por ejemplo, frases como vas a llorar por esa pavada. Entonces uno ahí minimiza o invalida una emoción que uno está atravesando, capaz no sabe expresarla en palabras y por eso llora, pero frases como vas a llorar por esa pavada y después nos encontramos con un jovencito que tiene mucho miedo a decir lo que piensa o que tiene miedo de abrirse con sus papás o con algún familiar y que se siente triste por no poder expresarse. Pero esta palabra lo marcó, vas a llorar por esa pavada. Entonces, antes de llorar, mejor me callo, dice este niño.
cómo las palabras marcan. Y acá nuestro pasaje clave en la palabra que les quería compartir está en Efesios 4:29. Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna palabra grosera ni ofensiva salga de nuestra boca, sino que de nuestra boca, dice la palabra, salga la palabra buena, la que sea de edificación. En otra versión dice la que haga crecer espiritualmente al que lo oiga. Efesios 4:29. ¿Y ahora por qué entonces? Para compartirles un poco del proceso, capaz, muchas ya lo saben, pero compartir un poquito el proceso que pasa el adolescente, que hoy, después al terminar nuestro encuentro y nos encontremos con, capaz con alguna mamá que nos dice o nos expresa, ya no sé qué hacer con este jovencito, o sea, no sé cómo lidiar con esta situación. Entonces, bueno, hoy la idea mi oración es que puedas salir acá con esta herramienta y que lo puedas compartir y que también nos lleve a tener empatía y también desde el conocimiento de saber por qué está pasando el adolescente, vamos a poder tener más sabiduría para poder orientarlos, para también ser sabias en nuestras palabras. ¿Qué le pasa al adolescente? En esta etapa sabemos que pasan por muchos cambios, cambios físicos, cambios emocionales, cambios psicológicos. El cuerpo está cambiando, pero también cambia su manera de pensar. Se complejiza mucho el pensamiento, ya se abre mucho el panorama de imaginarse escenarios futuros, de empezar a proyectarse. Se complejiza el pensamiento. Y también algo importante que cambia es la manera en la que se ven a ellos mismos. Cambia la manera de verse a ellos mismos y de relacionarse con los demás. Nos podemos encontrar en su gran mayoría con adolescentes que se empiezan a cerrar más con los papás, pero se abren más a lo social, más interesados en compartir con el grupo de pares, no querer hablar tanto con sus papás, pero sí con sus amigos. Es muy importante la parte social, aunque también pasan por mucha timidez, muchas inseguridades. ¿Pero por qué? Porque también acá se pone en juego la manera en la que se ven a sí mismos. Una de las cosas importantes en la adolescencia es el tema de la identidad. El adolescente se empieza a preguntar, ¿quién soy? ¿Qué valor tengo? ¿Cómo encajo en este mundo? O sea, ¿qué aporto yo acá? ¿Cuál es mi lugar? Estas preguntas se ponen mucho en juego, inconscientemente, pero a la medida que van viviendo distintas cosas, esto se pone en juego. Y en esta búsqueda y en esta pregunta, acá es donde la mirada de los demás se vuelve fundamental, la mirada del otro sobre mí como adolescente. El adolescente está en un momento muy vulnerable y muy, otra palabra clave, muy influenciable por lo que los demás le devuelven, por lo que los demás le dicen. Hoy nosotras de adultas podemos decir, bueno, pero no te dejes llevar por lo que los demás te dicen. Hoy nosotras tenemos fuimos madurando en el pensamiento, pero en el adolescente está esto de ser muy influenciable, porque importa mucho cómo el otro me va a ver. Y acá hay un concepto que les quería compartir, que es esto del espejo social. Es un concepto que pasa en el adolescente. ¿Qué significa esto que les comentaba? Me veo, es como un espejo, me veo a mí misma como creo que el otro me está viendo. Entonces va a ir construyendo la imagen de sí mismo a partir de cómo creo que el otro me ve, de cómo creo que el otro me está hablando de mí. Y va a pensarse entonces a partir de eso, va construyendo su imagen a partir de esto. Y también entonces en esto entra que tengo que ser como el resto dice que tengo que ser, o sea, como las cosas que voy viendo en TikTok, las cosas que voy viendo en las redes sociales, como mi grupo
de pares es lo que, la manera de vestirse, qué es lo que realmente está bueno, o sea, porque el resto miente a, a sus papás, entonces, ¿por qué yo no me voy a salvar de estar mintiendo? Todo lo que, por eso esto de lo influenciable, me veo a partir de lo que dicen que hay que ser y también de cómo hablan de mí, que ahora vamos a ir entrando en esto. Pero acá, en la adolescencia, las palabras se vuelven una base. Las palabras son una base, de ahí se empiezan a construir, porque hay muchas cosas que están todavía conformándose en el adolescente. Vieron que si nosotros pensamos, no sé a qué adolescente vos conoces, pensemos en el adolescente que vos conocés, los vemos tan grandes, ya tienen otra altura, tienen mucha madurez para un montón de cosas. Y uno lo ve como que se empiezan a desenvolver, hay más autonomía. Uno se pone muy alegre al ver al adolescente que está tan grande. Físicamente cambia un montón, pero a veces por verlos ya más grandes pensamos que cognitivamente a nivel cerebral también ya está todo maduro. Pero en realidad todavía hay muchas cosas desarrollándose. Vemos a alguien más grande, pero a nivel cerebral hay muchas cosas que todavía se están desarrollando, como por ejemplo áreas que regulan las emociones y los impulsos. El tema de las emociones, los impulsos y el juicio. Eso está en la corteza prefrontal, todo eso se está desarrollando. Por eso, el adolescente está más sensible a las críticas y a la humillación. Es lo que más temen, una de las cosas que más temen, ser criticado, ser humillado. Por eso es como, ay, sí, está tan alto, míralo, y mamá, cállate. Por ahí muchas veces a mí me ha pasado ir con mi papá y que esté cantando así en voz alta por la calle, cantando las canciones así, las alabanzas, y yo sentir que a mí me iban a mirar mal porque mi papá estaba cantando fuerte. O sea, la mirada y el temor a pasar vergüenza entra mucho por la mirada de los otros sobre mí. Pero bueno, todo esto va desarrollándose y también, ¿por qué pasa esto que les comentaba? Por la aceptación social, la necesidad de sentirse aceptado, de sentir que pertenecen, que me quieren, que me aman. Uno como padre podría decir, no dudes de mi amor, yo te amo, o sea, acá estoy yo que te amo para siempre, pero también empieza esto de sentir que soy amado en otros lugares, más allá porque ya va más lo extrafamiliar, saliendo de casa porque como van teniendo más autonomía, ¿dónde soy aceptado? ¿A dónde pertenezco? Y ahora, en las palabras que los adolescentes van recibiendo, no filtran lo que escuchan, o sea, como, bueno, esto fue malo, lo voy a desechar. Nosotras, como adultas, sí filtramos ya con otra madurez. El adolescente lo que escucha, como les decía, como todavía hay cosas en desarrollo, no filtra del todo y entonces, ¿qué le va a pasar? Va a internalizar palabras como verdad. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Que una palabra maldicha en un momento de enojo puede ser que le quede por mucho tiempo hasta que por ahí, mientras va creciendo, lo perdone, se dé cuenta por ahí cómo fue, en qué contexto. Bueno, capaz mamá no lo quiso decir así, pero las palabras los marcan. Con nuestras palabras podemos dejar huellas. Si un adolescente escucha reiteradamente, por ejemplo, que es torpe, que es desordenado, sos un desordenado, qué decepción, voy exagerando capaz con alguna frase, pero si escucha eso, ¿qué va a pasar? Seguramente va a tender a verse así, aunque no sea cierto, capaz hablábamos de un momento donde fue muy desordenado, pero atacamos ahí la identidad. Qué desordenado, qué desastre que sos. Capaz a mí en mi casa, supongamos, se solía hablar así en casa, mis padres, mis abuelos. Capaz se hablaba así y mi manera de hoy retarlo puede hacer con determinadas palabras. Pero bueno, pensando de hoy, ¿no? ¿Qué marcas dejo con mis palabras en los adolescentes y jovencitos que tengo cerca? Cuando el adolescente después se encuentre y enfrente desafíos, va a enfrentar los desafíos inconscientemente desde ese lugar, desde soy un desastre, soy un desorden, soy torpe. ¿Y
puede ser que enfrente entonces las dificultades desde esa posición, desde esas palabras que fueron una base en un momento donde seguía construyéndose. Pero si por el contrario el adolescente va escuchando y crece en un ambiente, o al menos cuando esté conmigo, ¿no? Desde mi responsabilidad, va escuchando lo valioso que sos en el Señor, lo valioso que sos para mí, lo capaz que sos, lo inteligente que sos, qué potencial que tenés. Matemáticas está siendo difícil, pero tenés potencial, podemos buscar ayuda, vos podés en Cristo, el Señor te va a fortalecer para que lo puedas enfrentar. Seguramente entonces que estamos formando una base para que cuando enfrenten desafíos puedan verse desde ahí, desde la verdad y no desde palabras que por ahí sin querer nos salen en momentos de enojo o cuando estamos perdiendo la paciencia. Entonces yo pensaba, ¿no? Distinto sería decirle, vamos a poner un nombre, como bueno, Fernando, tenés 7 materias bajas. Los dos sabemos que esto tiene que cambiar el próximo trimestre, o sea, no pueden seguir así las notas, esa es la verdad, pero sos inteligente. Fernando, vos sos capaz, podés hacerlo. El Señor puede ayudarte en esto. Bueno, vamos a buscar particular. Ahora yo te voy a sacar la computadora, o sea, no podés seguir con la computadora. Vas a levantar las notas y es por tu bien. Las vas a levantar. Sé que podés. Eso sería una cosa. Distinto sería, por ejemplo, Fernando, desaprobaste todo, sos un desastre. Siempre lo mismo. Y es por la computadora que estás todo el día en la compu. ¿Qué diferencia también? Lo puedo marcar, acá como un ejemplo, me voy a como a lo exagerado, uno capaz va acordándose de momentos que les tocó atravesar con los hijos o por ahí cuando vamos escuchando casos. Pero las palabras, acá les comparto otro pasaje. Las palabras tienen el poder de marcar por qué. Dice Proverbios 18, 20 y 21. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua, y acá está, puede traer vida o muerte. En la Reina Valera dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cómo, o sea, cómo podemos entonces, no? Marcar con nuestras palabras este miembro, como dice Santiago, este miembro tan pequeño. Pero la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si uno, por ejemplo, si hablamos desde el desprecio o desde la ironía o en etiquetas, como a veces uno lo dice en chiste, pero sos un vago, nunca cambiás, o siempre haces lo mismo, nunca me ayudás en nada. Estamos dejando huellas que pueden volverse heridas en un corazón adolescente que está mirándose desde las palabras. A nivel, digamos, psicológico y teórico, el adolescente se va a mirar en esta etapa desde cómo se lo nombra, desde cómo se lo ve, desde cómo se le dicen las cosas. Y saben que lamentablemente a veces, si nuestra manera de comunicarnos es desde esa posición, genera distancia. En el vínculo genera distancia. Y distinto es, o sea, que en vez de, es como armar puente para que pueda haber un intercambio. Perdón, suele ser difícil porque a veces, bueno, hay distinto, cada jovencito es distinto, pero sí suele haber una tendencia a veces a cerrarse, porque hay tanto, las emociones les van variando tanto en ese momento que a veces les es difícil poder expresar las cosas. Y cuando hablamos con amor y sabiduría, las huellas que vamos a dejar son otras. Vamos a sembrar distinto ahí. Sembraríamos edificando, recordándoles quiénes son en Cristo, dando lugar, ¿no? A la escucha, a escucharlos también, porque es verdad, o sea, no hay que olvidar que los límites en la adolescencia hay que mantenerlos un montón, porque los van a poner a prueba todo el tiempo. Y hay que sostenerlo y hay que corregir, hay que decir las cosas, no, tampoco es que no vamos a decir lo que hay que decir, pero la manera es cómo. A veces hay frases que marcan mucho. Y la verdad es triste encontrarse a veces cuando nos encontramos con adolescentes que están tan marcados, capaz por palabras que no fue la intención, obviamente, dañar,
pero que en un momento determinado, en ese momento donde están tan sensibles, los marcaron. Y entonces acá vamos ya redondeando, ¿no? ¿Cómo hablo entonces con ellos? Volviendo al pasaje central, estamos llamadas a edificar, que nuestras palabras sean de edificación, lo que leíamos en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena, que de mi boca, o sea, que esa sea nuestra oración. Soy llamada a edificar con mis palabras, a tener palabras buenas para la necesaria edificación, para lo que le haga crecer espiritualmente, para lo que le haga ser sabio, que sea esta palabra sea gracia para este joven que me va a oír. Entonces ahí necesito, ¿no? Palabras guiadas por el Espíritu Santo. Ahí, si me cuesta, yo sé que puedo pedirle ayuda al Espíritu Santo para que mis palabras entonces sean de edificación. Al ponerle los límites, estas palabras no sean corrompidas, sean palabras buenas para la edificación. Al corregirlo, que mis palabras sean para la edificación. Al estar hablando de algo cotidiano que pasó, que mi palabra sea buena y para la necesaria edificación. Y acá otro punto, o sea, uno, cómo hablo con ellos, que con llamada a edificar con mis palabras. Y otro punto también que pensaba es no atacando y destruyendo su identidad, sino corrigiendo el comportamiento. Cuando toque hablar de algo complicado o cuando noto que estamos en medio de una discusión que a veces puede pasarnos en el día a día, hablar sobre el comportamiento en sí. Porque a veces nuestra tendencia es generalizar como un desastre, sos un desastre porque la pieza está toda desordenada. Entonces sos un desastre, siempre es lo mismo. Capaz es verdad que hace un tiempito viene muy desordenado y no está ordenando nada, no hay ventilación, no lava la ropa. Pero distinto es, en vez de atacar como la identidad de sos un desastre, siempre haces lo mismo, es como, hablemos del comportamiento. Vení, Fernando, la pieza está desordenada, hablemos de esto, la pieza está desordenada, ya no hay ventilación, necesitamos abrir las ventanas. Entonces, no atacar la identidad, sino el comportamiento. Hablemos del comportamiento. Porque, por ejemplo, el siempre haces todo mal, sos un vago. Estamos generando distancia y también hiriendo con estas palabras. Las generalizaciones lastiman mucho y hiere entonces a este jovencito que está aprendiendo a mirarse a sí mismo a través de las palabras también que va recibiendo de mí. Y les cuento, ¿no? Un caso también para comprender cómo marcan, qué huellas dejan las palabras. Una jovencita con mucho temor a tomar decisiones, ya un poquito más grande, ya pasó la adolescencia, con mucho temor a tomar decisiones, miedo a equivocarse, miedo a expresarse en las reuniones familiares, miedo a expresarse con su pareja, miedo a hablar y a que se genere una discusión. Entonces, en consecuencia, tiene miedo a que la abandonen y que la dejen. Y bueno, tratando de, hablando, ¿no? Y acompañando toda esta situación, una de sus marcas, orando para que el Espíritu Santo también revele qué pasaba, una de sus marcas era que de pequeña preadolescente, tenían que salir a comer y ella no salía de la pieza porque no tenía que ponerse. Eso a veces pasa capaz más en las chicas, ¿no? Como no tengo que ponerme y hay ropa, pero capaz no hay algo que yo quiero o algo que me gusta. No tenía que ponerse, decía ella. Y entonces pasaba el tiempo y tenían que irse y la mamá estaba muy apurada ya. Obviamente se estaba generando un conflicto en casa. Y entonces entra de repente a la habitación muy molesta, agarra, abre las puertas del armario, saca toda la ropa sobre la cama, mostrándole toda la ropa que tenía, y le dice, siempre arruinás todo, siempre arruinás todo. Y estas palabras, esta jovencita se acordó y le causaba mucha angustia y mucho llanto de cómo ella como que pudo también comprender
de que tenía miedo a seguir arruinando las cosas y por eso entonces le daba miedo equivocarse y tomar decisiones y tenía miedo a expresarse en casa, por miedo a volver a arruinar la salida familiar, por miedo de volver a arruinar el momento compartido. Y seguramente no fue la intención de la mamá. Ella ama a su mamá, tiene una muy linda relación con su mamá, pero como a veces hay cosas, ¿no? Que en medio de un momento de crecimiento, como decíamos, hay palabras que son una base, que desde ahí también me construyo. Y se había mirado inconscientemente, se seguía mirando como de que arruinaba las cosas. Entonces, eh, el otro punto es afirmar con mis palabras la identidad en Cristo en medio de las situaciones. Afirmar su identidad con cada palabra que yo le diga, con cada corrección. Porque, bueno, en esta etapa, también donde dudan mucho de sí mismos, hay muchas inseguridades hoy en día que los chicos atraviesan y necesitan voces, nuestras voces, que le recuerden la verdad, que le recuerden quiénes son en el Señor, aun pasando por situaciones difíciles, aún enfrentando desafíos, enfrentando tristezas, pero recordándoles quiénes son en Cristo y que pueden atravesar estas cosas tomados de la mano del Señor. Y además, el último punto, que si queremos que se comuniquen bien y que aprendan a comunicarse bien, qué responsabilidad la mía, porque también debo comunicarme bien para darle un buen ejemplo. Entonces, pedir perdón si sé que dije algo hiriente, seguir hablando con respeto, con palabras que sean buenas para la necesaria edificación, aunque esté corrigiendo, poniendo el límite como tengo que hacerlo como adulto responsable, pero que de mi boca no salga palabra corrompida, sino palabras buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia al oyente, a este jovencito. Así que, ya finalizando, qué necesario, ¿no? Me inquietaba mucho. Y bueno, también es mi anhelo eh, animarnos entre nosotras a seguir orando para ser sabias con nuestras palabras, a que nuestras palabras tengan la verdad y el amor de parte de Dios, para que sean palabras que sigan guiando, que sigan edificando, que sigan afirmándolos. Y hay otro pasaje que está en Colosenses 4:6. Dice que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Entonces también, ¿no? En la oración, bueno, Señor, ayúdame a discernir, Espíritu Santo, cuándo me tengo que callar primero, cuándo tengo que hablar, cómo hablar sobre esto y que mis palabras sean no para condenarlos, sino para levantarlos, instruirlos, exhortarlos cómo hay que hacerlo, pero levantándolos, afirmándolos en la identidad que tienen en el Señor, porque la lengua tiene poder para dar vida o para también dar muerte, o sea, que mis palabras den vida. Aún en medio de las correcciones, aún en medio de las advertencias que tengo que darle como adulto responsable. Y si nos toca tal vez, porque nos contaron, tenemos a un jovencito que se abrió y nos cuenta, ¿no? Que hubo palabras que lo marcaron o que se sigue mirando desde ahí como el capaz, sos un vago o sos un desastre, por nombrar algo. eh, Llevarlos, ¿no? También a perdonar a quien capaz le dijo esto y ir a la palabra para que se vean desde ahí, que se vean desde lo que el Señor dice sobre eso y se miren entonces desde la palabra de Dios. Entonces afirmar en ellos lo que Dios ve, incluso cuando ellos todavía no lo ven, porque dudan mucho. Hay chicos que por ahí la van sobrellevando mejor. Hay otros chicos muy inseguros, muy temerosos, muy vergonzosos, que vos le podés estar diciendo, sos capaz, vos podés lograrlo, y lo dudan un montón.
Entonces, desde nuestra responsabilidad y lugar, afirmar en ellos, ¿no? Lo que el Señor ve y lo que el Señor dice, que es este jovencito como hijo de Dios, incluso aunque él todavía no lo vea. Porque esa base, en la medida que crezca y vaya desarrollando las cosas que todavía faltan desarrollar a nivel neuronal, después esas palabras van a estar. Lo que uno siembra, dice la palabra, que, o sea, después de lo que el hombre sembrar y de eso también va a cosechar. Entonces, también lo que uno le vaya diciendo y vaya sembrando y repitiendo y, no nos, y sin cansarnos, a su tiempo, cuando vaya creciendo y hayan cosas más maduras, este joven va a tener esa base que necesita como hijo de Dios, la palabra. Así que nuestra oración de pedirle al Espíritu Santo que nos siga dando la sabiduría para cada palabra, aún también en medio de los momentos donde por ahí se ponga a prueba nuestra paciencia o cuando estemos enojadas o también, bueno, hayan situaciones que se repitan, ¿no? Y nos angustian por pasar por situaciones que uno dice, ¿cuántas veces estoy hablando de esto y por ahí siguen lo mismo? Pero ahí, bueno, Señor, dame la sabiduría para seguir hablándole y afirmándolo en lo que vos decís y mi palabra le lleve vida, pero porque es tu palabra, Señor. Entonces, que siga formando en nosotras una voz parecida a la del Señor, pero porque nos primero aferramos a la palabra, entonces de nosotras va a salir la palabra. Y bueno, que cuando corrijamos, lo hagamos con gracia, que los afirmemos con verdad y que sean palabras también que sanen, capaz donde hay heridas, y el Señor lleve restauración. Y bueno, y mientras tanto en el vínculo con ellos, también eso sea sano. Así que si me permiten orar, oremos juntas para que, Señor, en este momento te agradecemos, Padre, porque tus palabras son vida, es vida. Tu palabra, Señor, realmente nos reconforta y nos enseña. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos para hablar con verdad, para hablar, Señor, como tú nos hablas a nosotras? Te pedimos que nos des la sabiduría para que cada vez que intercambiemos con adolescentes, con jovencitos y aún en cada vínculo también, pero en medio de los adolescentes que nos rodean, que están pasando, Señor, por tantas cosas, en medio de una generación que los aleja de ti, una generación muy perversa, con cosas que se desvirtúan. Pero ayúdanos y danos la sabiduría para ser sabias y edificarlos con nuestras palabras. Ayúdanos a ser mujeres que edifiquen con las palabras que podamos decir, que podamos poner los límites, corregir, exhortar, advertir y guiar, Señor, con amor, con mansedumbre y palabras que realmente dejen huellas y una base firme desde lo que vos nos dejás en tu palabra. Y líbranos, Señor, de decir palabras hirientes, palabras que lastimen. Hacenos dar cuenta si por ahí estamos haciéndolo para ya no hacerlo y podamos ser de bendición. Gracias, Señor, gracias por los adolescentes que nos rodean y te pedimos que los sigas bendiciendo y podamos ser de bendición para ellos también. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.